Buenos días, amigos, amigas, un cordial saludo, les habla Henry Pablo Ríos Alborta. Estamos en esta nueva edición de webinar. Hoy, como hemos dicho bien, vamos a hablar acerca de la retirada del Xilala. ¿Qué se ha hecho y qué no se ha hecho allá en la Corte Internacional de Justicia de La Haya con el fallo que se dio lectura el 1 de diciembre y que ahora, a 6 meses casi, cuando han transcurrido 5 meses y 12 días exactamente, no se ha procedido al desmantelamiento de los canales artificiales del Xilala, como civilinamente se ha dicho por el gobierno boliviano de que la Corte le habría dado este derecho. Pero no se lo ha hecho hasta ahora. ¿Por qué no se lo ha hecho? Eso vamos a desmenuzar acá. Eso vamos a tratar de ver de manera breve qué se ha hecho y si hubo o no hubo una retirada en la Corte Internacional de Justicia, si hubo una retirada acaso más grave que la retirada de Camarones allá en el año 1879, o si no hubo esa retirada. ¿Qué se hizo en realidad? Como sabemos bien, o como algunos sabemos, el Xilala, las aguas del Xilala, son bofedales, manantiales que brotan desde la profundidad de la tierra, desde unos más de 1000 metros de profundidad, y hace muchos años atrás brotan hacia la superficie. Por eso reciben el nombre de bofedales, ¿no? O manantiales. De esa manera también se llaman en algunos lugares ciénagas, que es muy común en estos sectores. Esta agua, por obra de la gravedad, y eso se ha dicho en la propia Corte, he tenido ocasión de hacer una traducción completa del fallo de la Corte Internacional de Justicia en esta cuestión del Xilala, que está en mi libro de Lo al Paposo, Historia Secreta de Bolivia y de la Guerra del Pacífico, donde de la fuente oficial de la página web de la Corte hacemos ver qué sostuvo y cómo fue verdaderamente evolucionando la posición boliviana en esta cuestión del Xilala, y eso se dice acá en el propio fallo de la Corte. Lo cierto es que se habló allá de que por obra de la gravedad y del viento, etcétera, el agua discurre hacia el lado, hacia el oriente, hacia el oeste, ¿no? Hacia el occidente, hacia el lado de la República de Chile. Sin embargo, Bolivia, cuando Chile presentó en un comienzo esta demanda, esta solicitud a la Corte, el año 2016, solicitando que la Corte falle y declare que el Xilala es un curso de agua internacional y que se rige, por ende, en su integridad por el derecho internacional consuetudinario, Bolivia respondió aseverando que el Xilala no es un río internacional y que por ende no se rige por el derecho internacional, y mucho menos los canales artificiales que visiblemente existen allá. Si uno entra a internet y pone Xilala, se va a encontrar con multitud de imágenes en Google de embovedados, ¿no? Con piedra, de obras de ingeniería civil que se han hecho para aumentar el cauce que discurre hacia territorio chileno del Xilala. Empero, Bolivia, y como dice acá mismo un párrafo del fallo de la Corte Internacional de Justicia, Bolivia fue evolucionando su posición a lo largo del procedimiento y llegó a expresar y a reconocer que todo el caudal del Xilala, incluido el flujo mejorado artificialmente, ese era el término utilizado en la Corte y está aquí en el fallo, se rige por el derecho internacional consuetudinario. Y por ende, al estar regido por el derecho internacional consuetudinario, no puede Bolivia unilateralmente disponer de esos canales artificiales. Esto es grave, esto es muy, pero muy grave, porque Bolivia terminó reconociendo algo
que ni la mente más elemental puede reconocer, como es el hecho de que un trabajo artificial de captación o incluso desvío de aguas, aun en el caso de que sea internacional, en el peor de los casos el Silala, un río internacional, ¿no es cierto? Chile puede hacerlo unilateralmente y de manera arbitraria, y eso quede así como lo hizo, y como se hizo en realidad desde el año 1908, para aprovechar esas aguas en la utilización del ferrocarril de Antofagasta a Bolivia. Eso es lo que fue, en resumidas cuentas, ocurriendo y lo que sucedió en la Corte Internacional de Justicia. La evolución de la posición boliviana de sostener en un comienzo que el Silala en sí no es un río internacional y mucho menos los canales mejorados artificialmente, a reconocer, a sostener, no reconocer porque no es una realidad, a sostener, encabezando la posición chilena antes que la boliviana, que el Silala y que el curso mejorado artificialmente se rige también por el derecho internacional. Es por ello que no se ha ordenado a la fecha, repetimos, son prácticamente 6 meses del fallo de la Corte, que se proceda al desmantelamiento de los canales artificiales del Silala, como el canciller Maita, Rogelio Maita, muy falsariamente salió a decir el mismo día de la lectura del fallo que Bolivia, la Corte le habría dado la razón a Bolivia y que Bolivia tiene el derecho de desmantelar esos canales artificiales que en una cantidad considerable de aproximadamente 2 metros cúbicos por segundo de agua captan de manera artificial 2 metros cúbicos aproximadamente por segundo a territorio chileno en desmedro de la utilización que esa agua puede tener en Bolivia. Algo muy similar ha ocurrido, bueno, decíamos el canciller Rogelio Maita salió a decir aquel 1 de diciembre de 2022 que Bolivia ya puede desmantelar los canales y lo va a hacer, etc. No, señor, no es tan fácil, no es tan así, porque la propia delegación boliviana reconoció algo que ni el más fanático chileno hubiera atrevido a reconocer o a sostener, mejor dicho. Hubo ahí, en realidad, desde el primer momento, una verdadera retirada de abandonarse a la posición chilena y de lanzarse en brazos de la posición chilena y pasar más bien a encabezar la posición chilena por parte de Bolivia en la Corte. Esta captación de canales, de cauces de agua, no es novedosa, ya se dio en el caso del río Lauca, que sí es un río internacional, a la inversa del Silala, que nace en territorio chileno y desemboca naturalmente en territorio boliviano. Nace en las ciénagas de Parinacota, cerca a Arica, en la región de Arica de Parinacota, en Chile, y desemboca en el departamento de Oruro, en Bolivia. El año 1962 comenzó la captación de un caudal importante de esas aguas, igualmente aproximado de 2 metros cúbicos por segundo, mediante obras de ingeniería que se realizaron desde 1939, estaban proyectadas y posteriormente se empezaron a ejecutar por parte del gobierno chileno, de los sucesivos gobiernos chilenos. Entonces, el año 1962 se procedió a captar esa agua, a desviar mediante obras del canal Lauca, como se denomina, y ocasionando una reducción considerable en el caudal de las aguas del río Lauca que desembocaba en el departamento de Oruro, pasando y regando poblaciones altiplánicas muy importantes como
Zabaya, Huachacalla, Chipaya, en el occidente orureño. Y en virtud de aquello, este río que desembocaba en el lago de Coipasa, en Oruro, se fue desecando este lago y salinizando, convirtiéndose, agrandando el salar, ocasionando un sensible desequilibrio medioambiental en el departamento de Oruro, cosa que subsiste al presente. Algo similar se ha hecho con el tema del Lauca. Y aquí se está contraviniendo lo que establece la Declaración de Naciones Unidas sobre el uso de ríos, de aguas, incluso internacionales para fines distintos a la navegación, de 1997, esta Convención de Naciones Unidas, según la cual ningún Estado puede unilateralmente disponer del caudal de estos ríos internacionales, aun cuando sean ríos, no es el caso propiamente dicho del Silala, pero aún en contravención a aquello se ha procedido a esa captación artificial del caudal de las aguas del Silala. En abierta contravención también a la Declaración de Montevideo de 1939 sobre uso industrial y agrícola de las aguas para fines distintos a la navegación, que establece asimismo que cualquier obra, cualquier trabajo que uno de los estados, estamos hablando aún del caso de que sea un río internacional, en el peor de los casos, en el tema del Silala, por ejemplo, ningún estado puede unilateralmente realizar esos trabajos. Debe consultar previamente al otro estado, cosa que en el Silala no se hizo, no se consultó al Estado boliviano, sino solamente se obtuvo una concesión, una autorización de la prefectura de Potosí, pero para realizar esa captación de esos canales artificiales del año 1908, no así al Estado boliviano, al gobierno boliviano propiamente tal. El derecho internacional es derecho de entre estados, no tiene nada que ver una prefectura, como se denominaba entonces, una gobernación, como se denomina hoy, y es por ello que posteriormente fue revocada esa autorización, pero la obra perduró y sigue hasta ahora captándose el agua de esa manera. Eso es lo irregular. Decíamos entonces también se fue en abierta contravención a la Declaración de Montevideo, que ya tiene cerca de 100 años, sobre uso industrial y agrícola de los ríos de curso internacional para fines distintos a la navegación. ¿Cómo podría ser el caso del Silala en el hipotético supuesto de que sea un río internacional? Pero no se lo hizo, no se obtuvo autorización boliviana y actualmente, sin existir esa autorización, sigue ese discurrimiento de agua, esa captación de un caudal importante a territorio chileno. Eso se pudo corregir en la Corte Internacional de Justicia, empero lamentablemente no se lo hizo, y es muy importante y muy conciso, muy expreso en realidad el fallo de la Corte Internacional de Justicia cuando dice lo que dice. Por ejemplo, acá tenemos el párrafo 52 del fallo de la Corte de 1 de diciembre de 2022. Solicitud A. El sistema del río Silala es un curso de agua internacional gobernado por el derecho internacional consuetudinario. Eso es lo que en el punto A solicitaba la República de Chile. ¿Y qué dice el fallo de la Corte en el párrafo 52? La posición de Bolivia respecto de la petición A de Chile ha evolucionado en el curso del procedimiento. En su contramemoria, Bolivia pide que la Corte falle y declare que las aguas de los manantiales del Silala son parte de un curso de agua mejorado artificialmente. B. Las normas del derecho internacional sobre uso de aguas de curso internacional no se aplican al flujo artificial de las aguas del Silala. Termina la cita.
Bolivia se opuso en esto a que el Silala sea un curso de agua internacional regido por el derecho internacional. Bolivia contestó que la definición del término curso internacional, contenida en el artículo 2 de la Convención de 1997, refleja que está lejos de contemplar lo que a la parte de las aguas del Silala mejoradas artificialmente concierne. Bolivia además alegó que las normas del derecho internacional consuetudinario aplicable a los cursos de agua internacional solo se aplica al flujo natural de los cursos de agua. Párrafo 53. Durante el procedimiento oral, ya en la fase oral, Bolivia admitió, referente a los hallazgos de los expertos aportados por ambas partes, que las aguas del Silala, incluyendo las partes que han sido mejoradas artificialmente, califican como un curso de agua internacional. Bolivia ahora reconoce que el derecho internacional consuetudinario, aplicable a los cursos de agua internacional para usos distintos a la navegación, aplica a la integridad de las aguas del Silala. Bolivia concluye que la disputa entre las partes respecto al pedido A de Chile ha desaparecido en el curso del procedimiento oral. Sobre estas bases, Bolivia pide a la Corte, en este punto, que rechace el pedido A de Chile por no existir ya disputa. Y, en la medida en que la Corte considere que aún existe una controversia entre las partes, que falle y declare que A. Las aguas del Silala constituyen un curso de agua internacional cuyo flujo superficial ha sido mejorado artificialmente. Es de no creer. Es inverosímil, en realidad. En silencio. Silencio sepulcral. Aquí desde Potosí estamos transmitiendo desde Potosí, donde me encuentro, donde hoy vamos a presentar mi libro Del Loa al Paposo, Historia Secreta de Bolivia y de la Guerra del Pacífico, con 2 anexos sobre el Silala y el Lauca. Aprovecho para invitarles a todos ustedes a las 10 de la mañana en la Casa de la Moneda. Se va a presentar hoy viernes 12 de mayo, por primera vez aquí en Potosí, este libro. Volvamos sobre esto que es muy importante en el párrafo 53 del fallo de la Corte. Dice el fallo, la sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Durante el procedimiento oral, desde el 52 conviene leer íntegramente. La posición de Bolivia respecto de la petición A de Chile. La petición A de Chile es la principal, que la Corte falla y declara que el Silala es un río internacional que está gobernado por el derecho internacional consuetudinario. La posición de Bolivia respecto de la posición A de Chile ha evolucionado en el curso del procedimiento. En su contramemoria, Bolivia pide que la Corte falle y declare que A. Las aguas de los manantiales del Silala son parte de un curso de agua mejorado artificialmente. B. Las normas del derecho internacional sobre uso de aguas de curso internacional no se aplican al flujo artificial de las aguas del Silala. Bolivia se opuso en esto a que el Silala sea un curso de agua internacional regido por el derecho internacional. Bolivia contestó que la definición del término curso internacional, contenida en el artículo 2 de la Convención de 1997, refleja que está lejos de contemplar lo que a la parte de las aguas del Silala mejoradas artificialmente concierne. Bolivia, además, alegó que las normas del derecho internacional consuetudinario aplicable a los cursos de agua internacional solo se aplica al flujo natural de los cursos de agua. Párrafo 53 del fallo. Durante el procedimiento oral, Bolivia admitió que las aguas del Silala, incluyendo las partes que han sido mejoradas artificialmente, califican como un curso de agua internacional. Bolivia ahora reconoce que el derecho internacional consuetudinario, aplicable a los cursos de agua internacional para usos distintos a la navegación, aplica a la integridad de las aguas del Silala. Bolivia concluye que la disputa entre las partes respecto al pedido A de Chile ha desaparecido en el curso del proceso oral. Sobre estas bases, Bolivia pide a la Corte, en este punto, que rechace el pedido A de Chile por no existir ya disputa, y, en la medida en que la Corte considere que aún existe una controversia entre las partes, que falle y declare que las aguas del Silala constituyen un curso de agua internacional cuyo flujo superficial ha sido mejorado artificialmente. Punto.
Ese es el motivo por el cual de los 5 pedimentos, de las 5 peticiones que tiene Chile, muy rápidamente las rememoramos. A, la que hemos dado lectura, que el sistema del río Silala es un curso de agua internacional gobernado por el derecho internacional consuetudinario. Sobre eso la Corte no se pronuncia. Dice la Corte no está llamada a pronunciarse sobre eso. ¿Por qué? Porque considera que ya no existe controversia, dado que Bolivia reconoce esto que Chile pide. La petición B de Chile, ¿cuál era? Chile tiene derecho al uso equitativo y razonable de las aguas del sistema del río Silala. Sobre esto la Corte en su fallo tampoco se pronuncia porque considera que no existe ya controversia sobre ello, dado que Bolivia reconoce este extremo. Inciso C. Petición C de Chile. Y tercera, derecho de Chile al uso corriente de las aguas del sistema del río Silala. La Corte sobre esto tampoco se pronuncia porque considera que ya no existe controversia, dado que Bolivia reconoce que Chile tiene derecho al uso corriente de las aguas del sistema del río Silala y que no ha puesto en duda o en objeción aquello. Petición D chilena y por ende cuarta. Obligación de Bolivia a prevenir y controlar daños resultantes de sus actividades en la vecindad del sistema del río Silala. Sobre esta petición de Chile, en sentido de que Bolivia tiene la obligación de prevenir y controlar daños resultantes de sus actividades en la vecindad del sistema del río Silala, la Corte tampoco se pronuncia. Dice que no está llamada a pronunciarse, a decidir sobre ello, dado que no existe controversia, porque Bolivia y Chile concuerdan en que deben evitar, Bolivia misma debe evitar daños resultantes de sus actividades cerca del Silala. Y la última petición de Chile, la petición quinta, la petición E. Obligación de Bolivia de notificar y consultar respecto de las medidas que puedan causar un efecto adverso en el sistema del río Silala. Esta petición chilena, la Corte la rechaza. La rechaza porque considera que Bolivia no ha puesto en duda ni se ha negado a notificar a Chile o a consultar respecto a las medidas que puedan causar un efecto adverso resultante de sus actividades cerca del Silala. No ha mostrado ni un comportamiento contrario a ello. Tampoco ha violado las normas del derecho internacional referentes a no causar daño en las aguas del Silala, un daño considerable que pueda resultar perjudicial a Chile, etc. Es por ello que la Corte rechaza ese último punto, esa última petición de la República de Chile. Nos vamos a las peticiones, a las 3 peticiones que hizo Bolivia en su contrademanda, en su contramemoria, que fueron 3. Y la primera es la siguiente. En su contrademanda, Bolivia hizo 3 peticiones a su vez. La primera, Bolivia alega soberanía sobre los canales artificiales y mecanismos de drenaje instalados en su territorio. Sobre esta petición la Corte no se pronuncia. Dice la Corte no está llamada a pronunciarse sobre esto, dado que, como hemos dado lectura un momento atrás a ese párrafo del fallo, considera que no existe controversia, ya que Bolivia y Chile concuerdan en que el Silala es parte de un curso de agua internacional y que por ende Bolivia tiene derecho sobre él y también tiene Chile, ¿no? Es por ello que la Corte no se pronuncia sobre este punto. Bolivia alega soberanía sobre los canales artificiales. La Corte no se pronuncia sobre esto. No es que da curso como muy civilinamente salió a decir el canciller Maita. ¿No? Sobre esta petición A, repetimos, de la contramemoria boliviana, que es la siguiente: Bolivia alega soberanía sobre los canales artificiales y mecanismos de drenaje instalados en su territorio. Demos un poco lectura al fallo de la Corte. Dice esto, párrafo 138. En esta primera contrademanda, Bolivia solicita a la Corte que falle y declare que tiene soberanía sobre los canales artificiales y mecanismos de drenaje del Silala localizados en su territorio y que tiene el derecho de decidir si estos se mantienen. Añade que esta contrademanda debe ser incontrovertible, en primer lugar, porque tal soberanía está claramente reconocida en el derecho internacional y en la jurisprudencia de la Corte. Y segundo, porque Chile no cuestiona en principio que Bolivia posee esos derechos soberanos.
Bolivia, sin embargo, sostiene que Chile no ha dejado claro si acepta incondicionalmente la soberanía de Bolivia sobre la infraestructura del Silala, razón por la cual ha mantenido esta contrademanda. Respecto de esto, contrariamente a esta petición final, Chile continúa sugestionando que los derechos soberanos de Bolivia están sujetos a un número de condiciones. Según Bolivia, las condiciones de Chile apuntan implícitamente a garantizar derechos adquiridos a su uso corriente de las aguas del Silala. Si Chile aceptaría los derechos soberanos de Bolivia de mantener o desmantelar la infraestructura del Silala, la Corte debe, según Bolivia, concluir que sobre este punto ya no existe disputa. Respecto de esta contrademanda de Bolivia, Chile asevera que siempre ha reconocido la soberanía de Bolivia sobre los canales localizados en su territorio y no se ha opuesto, por ende, al derecho de Bolivia a desmantelarlos. En opinión de Chile, no existe disputa entre las partes en lo que a estos dos puntos se refiere. Chile argumenta que incluso si la Corte considera que existió una controversia entre las partes al momento de presentar Bolivia su contramemoria, el intercambio de escritos entre las partes en el presente caso exime a la contramemoria de su objeto. En adición, Chile niega que esté pidiendo derechos adquiridos sobre las aguas del Silala. En este sentido, en el caso del derecho soberano de Bolivia, en particular al derecho a desmantelar los canales del Silala, deben ser ejercidos en conformidad a los principios del derecho internacional consuetudinario aplicable a los cursos de agua internacional. No es una condición impuesta por Chile porque es algo que está establecido en la norma. Si esta contramemoria pretende que Bolivia tiene la prerrogativa de estar sobre el derecho internacional en el evento de desmantelar los canales artificiales, en este caso, en el parecer de Chile, este pedido debe ser rechazado. La Corte ha señalado anteriormente que, como en el caso de las peticiones principales, debe establecer la existencia de una controversia entre las partes con respecto al objeto de las contrademandas. Dado que las posiciones de las partes han cambiado considerablemente a lo largo del presente procedimiento, como ha hecho notar la Corte, debe cerciorarse de que la primera contrademanda no ha quedado sin objeto. La Corte observa, respecto de esta contrademanda, que las partes acuerdan que los canales artificiales y los mecanismos de drenaje están localizados en territorio en el cual Bolivia tiene soberanía. Ambos estados acuerdan que, de acuerdo al derecho internacional, Bolivia tiene el derecho soberano para decidir qué hará con la infraestructura en su territorio en el futuro, si desmantelará o mantendrá los mismos. En este respecto, Bolivia responde que, en invocación al derecho al uso equitativo y razonable en relación con su contramemoria, Chile parece considerar que el efecto de desmantelar infraestructura en el flujo del río significaría un daño potencial a este derecho de uso de las aguas del Silala. En opinión de Bolivia, esto equivale a reclamar un derecho adquirido, lo que significa que el uso que Chile haga de estas aguas o cualquier uso que pueda hacer de ellas en el futuro podría oponerse al derecho de Bolivia a desmantelar las instalaciones artificiales. En realidad, la Corte sobre este punto pedido por Bolivia, esta contrademanda en su inciso A, en su petición A, no se pronuncia porque considera que ya no hay controversia entre las partes, porque Chile evidentemente reconoce en el fallo, en su posición, en el procedimiento escrito y oral, que los canales artificiales están ubicados en territorio soberano boliviano y que por ende y lógicamente, tácitamente Bolivia puede hacer con ellos lo que considere más oportuno, porque está en su territorio. Es por ello que la Corte no se pronuncia expresamente ni dando lugar a lo que solicita Bolivia, esto es, Bolivia alega soberanía sobre los canales artificiales y mecanismos de drenaje instalados en su territorio y tampoco lo rechaza. Pero hay un gran pero que vamos a concluir con ello, ya esta breve entrega de webinar. Estamos a 7 de la mañana con 33 minutos escasamente. Segunda contrademanda boliviana. Bolivia alega soberanía sobre el flujo artificial de las aguas del Silala, tratado mediante trabajos de ingeniería, mejorado o producido en su territorio. Bolivia alega soberanía sobre el flujo artificial de las aguas del Silala, tratado mediante trabajos de ingeniería, mejorado o producido en su territorio. Sobre esta segunda de las tres peticiones que hace Bolivia en su contramemoria, la Corte a su vez no se pronuncia, dado que considera que ya no existe controversia al respecto, porque Chile reconoce, como hemos visto ya antes, que los canales artificiales, todas esas obras hechas en territorio boliviano, están en territorio en el cual Bolivia evidentemente tiene soberanía, y que por ende no existe controversia y no corresponde que la Corte se pronuncie. No se pronuncia por ende la Corte. Vamos a la petición E,
Y al igual que en la chilena, esta sí se pronuncia, sobre esta la Corte sí se pronuncia, sobre la tercera contrademanda boliviana o la tercera petición contenida en su contrademanda. Tercera contrademanda, alegación de la necesidad de concluir un acuerdo para cualquier envío futuro a Chile del flujo mejorado del Silala. Bolivia pide en su contrademanda, en el inciso C, que existe la necesidad de concluir un acuerdo entre ambas partes, entre Bolivia y Chile, para cualquier envío futuro a Chile del flujo mejorado del Silala por los trabajos artificiales. Esta petición, la Corte la rechaza expresamente, porque considera que el Silala, Bolivia reconoció que el Silala está gobernado en su integridad, independientemente del flujo natural o artificial, por el derecho internacional consuetudinario, y que hace énfasis el fallo de la Corte en que la posición de Bolivia ha ido evolucionando, increíblemente ha ido evolucionando a lo largo del proceso. Vamos a dar lectura a este cuarto punto, que es el último. Dice así, 156 párrafo del fallo de la Corte, una traducción propia, hecha desde la propia fuente oficial del fallo en inglés de la Corte Internacional de Justicia, que está en nuestro libro del LOA, Al Paposo, Historia Secreta de Bolivia y de la Guerra del Pacífico, que hoy en Potosí lo presentamos a las 10 de la mañana en la Casa de la Moneda. 156. En esta tercera contrademanda presentada en este punto, Bolivia solicita a la Corte que falle y declare que cualquier requerimiento direccionado de Chile a Bolivia para el envío del flujo mejorado del Silala y de las condiciones y modalidades del mismo, incluido la compensación que se deba pagar por cualquier envío, debe estar sujeto a la conclusión de un acuerdo con Bolivia. Bolivia sostiene que esta contrademanda es en el caso que decida desmantelar los canales trabajados en el Silala, como es su derecho, y que Chile indique que preferiría que los trabajos permanezcan en su lugar solo para continuar recibiendo el flujo superficial mejorado producido por esos trabajos. Bolivia alega que, en este caso, las condiciones y modalidades para la continuación de los canales en operación y mantenimiento del flujo corriente y la compensación para Bolivia por ello necesitaría estar sujeto a la conclusión de un acuerdo negociado entre los dos estados. Bolivia admite que en el presente procedimiento Chile no ha opuesto objeción al desmantelamiento por parte de Bolivia de los trabajos en el Silala, ya que estos puntos fuera de la posición de Chile es nueva y que Chile podría tener interés en el mantenimiento de los canales. Bolivia también alega que el derecho internacional recomienda la conclusión de acuerdos en estas situaciones. Sostiene que es en este espíritu que presentó su tercera contrademanda, que está diseñada para considerar las particulares y especiales circunstancias que caracterizan las aguas en el curso superior en su territorio, así como los intereses y necesidades de ambas partes. Chile sostiene que la tercera contrademanda de Bolivia está basada en bases legales erróneas. Argumenta que Bolivia continúa teniendo como base de su tercera contrademanda una alegada soberanía sobre el flujo artificial que no existe en el derecho internacional. Sostiene en su respuesta que Bolivia no tiene soberanía sobre cualquier parte del río Silala y que no puede pedir compensación de Chile por el uso de las aguas que fluyen naturalmente en su territorio. Chile también considera que la tercera contrademanda de Bolivia está basada en un mero hipotético escenario futuro que no tiene base en la situación actual. De acuerdo con Chile, esta contrademanda depende de una doble hipótesis: que Bolivia comunique a Chile que va a desmantelar los canales y que Chile requiera a Bolivia que deje los canales en su lugar. Los puntos de Chile en este hipotético escenario ignoran el hecho de que esto ha sido repetido a lo largo del procedimiento que alienta a Bolivia a desmantelar los canales, y por último que esto no reviste duda de que el desmantelamiento de los canales no afectaría materialmente el flujo del Silala. Como se pudo notar, no corresponde a la Corte pronunciarse sobre situaciones hipotéticas, solo podrá pronunciarse sobre casos concretos en que exista una controversia en el momento de presentarse la actual disputa entre las partes. Este no es, sin embargo, el caso de la tercera contrademanda de Bolivia, que no se refiere a la disputa actual entre las partes, más bien busca una opinión de la Corte sobre una futura hipotética situación. Por esas razones, la contrademanda hecha por Bolivia en este punto C es rechazada. Y así se rechaza esa contrademanda boliviana en el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, para concluir, estimados amigos y amigas, hay una situación bastante muy delicada. Por una parte,
Es cierto que en el curso del procedimiento, Chile reconoce que Bolivia tiene soberanía sobre los canales artificiales, y al tener soberanía podría hacer con ellos lo que mejor le pluguiere, desmantelarlos, por ejemplo. En ese caso, Bolivia sí evidentemente podría desmantelar los canales en cualquier momento. Sin embargo, existe un gran sin embargo, y es el que hemos comenzado, con el que hemos comenzado a dar lectura al fallo de la Corte. En la solicitud chilena, en su petición A, en la primera y principal, hay una cuestión muy importante. Bolivia, dice, ¿no? Hemos dado lectura, ha ido evolucionando su conducta a lo largo del procedimiento. Y hasta reconocer que el Silala, demos lectura mejor al fallo, durante el procedimiento oral, está en el párrafo 53, Bolivia admitió que las aguas del Silala, incluyendo las partes que han sido mejoradas artificialmente, o sea, incluyendo los canales artificiales, o lo que es lo mismo o más concreto, los canales, el caudal del agua del Silala que artificialmente ha sido desviado, se puede decir, o captado a territorio chileno, incluyendo esas partes, califican como un curso de agua internacional. Bolivia ahora reconoce que el derecho internacional consuetudinario aplicable a los cursos de agua internacional para usos distintos a la navegación aplica a la integridad de las aguas del Silala, independientemente de que sean artificiales, o sea, los canales artificiales o no. Es por ello que se presenta una situación muy delicada sobre si el Estado boliviano puede proceder a desmantelar, se puede meter en un conflicto tremendo con Chile, incluso en una situación de riesgo bélico, de un riesgo de conflicto armado internacional, claro que sí. Existe una situación muy compleja que va a ser necesario desbrozar, aclarar, para que esa agua mejorada artificialmente, lo que es lo mismo ser desviada, sustrayéndosele al uso positivo que en Bolivia se le puede dar, en desmedro y en perjuicio notable de Bolivia, pare. ¿Por qué se da esta gran complejidad y esta gran delicadeza? Por el comportamiento sinuoso, por el reconocimiento que hizo a lo largo del procedimiento de algo que no se puede reconocer en realidad, que un trabajo artificial, una captación o desvío arbitrario, sin autorización de Bolivia, sea regido incluso por el derecho internacional y esté ahora, como reconoce Bolivia, sujeto al derecho internacional. Es por ello complicada la situación, y al día de hoy, sin embargo, si Bolivia hubiese tenido una actitud clara y concreta, consecuente con lo que dijo, el canciller Maita, el 1 de diciembre, ya debió haber ese mismo día ordenado el desmantelamiento de los canales artificiales del Silala, como lo hizo el presidente de Chile, Ollanta Humala, cuando la Corte dio lugar y le concedió un territorio marítimo, soberanía en ese territorio. Ese mismo día, inmediatamente, mejor dicho, el presidente del Perú ordenó a la Marina de Guerra del Perú ocupar ese territorio. Hasta ahora no se ha hecho nada en Bolivia y no creemos que se vaya a hacer nada. Lo que se debe hacer es estudiar a fondo el fallo de la Corte Internacional de Justicia y los antecedentes técnicos e históricos que de manera acaso modesta tratamos de hacer en este nuestro libro, Del Loa al Paposo, Historia Secreta de Bolivia y de la Guerra del Pacífico. Y aquí, como dice, incluye, ¿no? Bueno, acá incluye 2 anexos sobre el Silala y el Lauca. Este libro está ya disponible, lo vamos a presentar hoy en Potosí. Me encuentro aquí en Potosí, en esta bella ciudad. Estamos en la Villa Imperial de Potosí. A las 10 de la mañana en la Casa Nacional de Moneda vamos a presentar este libro y ahí va a estar disponible para todos los potosinos y potosinas. Para los otros que no son potosinos ni potosinas, o también lo son y están por todo el territorio de la República, para cualquier boliviano o extranjero, está también disponible el libro. Pueden escribirnos al WhatsApp 628 41 068, 628 41 068, y estamos empeñados en la labor de divulgar esto por toda la República.
y les enviaremos un ejemplar a los que deseen. Hasta el próximo webinar.